Hoy vamos a preparar un guiso de cordero. Tenemos una linda pata de cordero que ahora vamos a despostar para quitarle todos los huesos y cortar la carne. Tenemos 4 zanahorias, 4 o 5 dientes de ajo, un morrón verde, uno rojo, 4 cebollas, un par de tomates, 5 cebollas de verdeo y después condimentos: perejil, orégano, sal, ají molido, aceite de oliva, extracto de tomate y un vaso de vino tinto. El primer paso es despostar la pata. Le hemos pedido a nuestro carnicero que la troce, y ahora vamos a ir sacando la carne, separándola de los huesos. Los huesos no los vamos a tirar porque son excelentes para preparar un muy buen caldo. El guiso de cordero es un plato tradicional de cocción lenta. Al cocinar la carne a baja temperatura y con una cantidad mínima de líquidos por un espacio de tiempo prolongado, las carnes se ablandan, logran mantener su sabor original y también penetran en el interior todos los sabores de las verduras, de las especias, y queda realmente delicioso. Elegimos el tamaño de corte aproximadamente de 4 centímetros por 4 centímetros porque después, en la larga cocción, la carne va a reducir su volumen. Y de a poquito tenemos listo la pata despostada. Cortamos los ajos en rodajas y los vamos a agregar a nuestra cacerola con aceite de oliva que se está calentando. Cortamos la cebolla en trozos grandes porque como la cocción va a ser larga, para que después se pueda notar, si no se va a deshacer. Agregamos la cebolla para que se vaya calentando y le vamos a agregar un poquito de sal para que sude y tome sabor. También incorporamos un poco de orégano. Y tapamos nuestra cacerola para que mantenga el calor. Cortamos las zanahorias en rodajas finas porque la zanahoria es mucho más dura que la cebolla y va a tardar en cocinarse. Revolvemos bien las cebollas. Vemos que están un poquito transparentes. Entonces agregamos las zanahorias. Revolvemos bien. Dejamos cocinar unos instantes y picamos los pimientos, uno verde y uno colorado. Los tomates en cuartos. Y vamos a agregar un laurel de nuestro jardín. Vamos a agregar las hojitas. Preferimos el laurel recién cortado del jardín, verde, pero también se puede utilizar el laurel seco. Los dos aportan un sabor delicioso a la carne y a las verduras. Es la clave de los sabores de este guiso. Por eso ponemos varias hojitas.
Revolvemos bien para que se integren todos los sabores. La temperatura del fuego es media a baja y agregamos los morrones, los pimientos. Revolvemos. Echamos sal, orégano, bastante orégano, otra de las claves del sabor, y concentrado de tomate, que es casero, lo hacemos con el robot de cocina. Agregamos los tomates y revolvemos. Ahora agregamos la carne. Vamos a acomodar los trocitos junto con la verdura. Van a ir largando jugos. La carne se va a cocinar en los propios jugos y con los jugos de la verdura. Por eso, en esta cocción lenta toma mucho sabor. Vamos a integrar bien todos los ingredientes. Rectificamos las especias y vamos a poner ají molido. Ahora una copita de vino tinto. Revolvemos bien. Seguimos integrando los sabores. Y ahora, para que la magia suceda, vamos a taparlo y dejarlo 1 hora y media que se cocine a fuego lento. Agregamos la cebolla de verdeo cortada en rodajas pequeñas. Revolvemos y dejamos que continúe la cocción. Esto ya tiene un aroma irresistible. Va a estar espectacular. Mientras terminamos la receta, súmate a nuestro canal. Luego de 1 hora aproximadamente, ya vemos cómo está casi listo nuestro guiso. Tiene un aroma espectacular. La carne ya está bien tierna. Es el momento de emplatar. Para acompañar este guiso hicimos papas al horno doraditas en cubitos. Para el emplatado colocamos verduras, unos tomates cherry que pusimos a último momento para que tomen algo de sabor, algo de frescura aportan las papitas, perejil, y a comer este delicioso plato de guiso de cordero en cocción lenta. Es una preparación que no falla. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.